Bueno, acá estamos de nuevo para poder seguir trabajando algo que venimos planteando ya y que es el concepto de pulsión para poder clasificar o para poder eh, plantear la novedad que ese concepto tiene en Lacan y poder deslindarlo porque parece que no ha podido hacerse lo suficiente de el modo freudiano de pensar la pulsión, fundamentalmente la vinculación con lo, el orden del orgánico. Rápidamente paso a establecer esa diferencia, que es la que estamos trabajando, y que es son dos direcciones opuestas. La, la pulsión en Freud implica la articulación de la vida orgánica en lo psíquico y en Lacan la articulación eh, de la sexualidad en lo psíquico. ¿Se entiende la diferencia? Lo que pasa es que nosotros tenemos la idea como que la sexualidad es orgánica. En cambio, lo que dice Lacan es que la pulsión, esto está, estoy haciendo un comentario que lo pueden encontrar en el seminario 11. El seminario 11 tiene dos capítulos que hoy voy a estar haciendo alguna referencia. La vez pasada trabajamos fundamentalmente subversión del sujeto. Hoy voy a trabajar sobre todo partes es decir, tratando de alimentar o justificar al punto donde habíamos llegado, voy a usar algunas cosas que Lacan plantea en el seminario 11. Entonces, para volver al asunto, les decía, lo que conviene empezar a pensar y a poder despejar es que el concepto de pulsión, tal como la lectura en Freud parece plantearse, implica a la pulsión como un concepto intermediario entre lo orgánico y lo psíquico. Es decir, una forma de llevar lo orgánico al plano de lo psíquico. En Lacan, la relectura que él hace de de esa posibilidad implica una dirección diferente, que es eh, que la pulsión introduce en lo psíquico, por así decir, el orden no del orgánico, sino el orden de la sexualidad. El problema que se nos arma a nosotros, ya les decía, es que para nosotros la sexualidad viene del orgánico, viene del cuerpo. En cambio, si uno repara en lo que Lacan cuenta en ese capítulo que se llama La pulsión parcial y su circuito, eh, él dice que no, que las pulsiones son siempre parciales. Son siempre parciales porque se manejan a través del orden del significante y que entonces la única sexualidad a la que los humanos podemos acceder es la sexualidad que pasa por las redes del significante. ¿Se entiende? Entonces,
la pulsión está vinculada a la sexualidad, pero a la sexualidad que pasa por el orden significante. O sea que ya queda abolida toda referencia a el cuerpo un tanto orgánico, un tanto biológico. ¿Se entiende eso? Eh, bueno, yo creo que ya le dimos bastante vuelta a eso, como por lo menos para, eh, esa es la intención, para poder intrigarlos a ustedes y acercarlos a una nueva posibilidad de lectura que por supuesto tiene consecuencias muy fuertes en el modo de trabajo. Eh, la última vez habíamos llegado a que, eh, analizando la fórmula de la pulsión, veíamos que había poco del cuerpo o del orgánico en esa fórmula y que lo más intrigante era la aparición en la fórmula del orden de la demanda, ya que sabíamos que si la pulsión estaba ubicada en el piso superior, que era un piso a construir, y eso nos llevó a caracterizar de una manera muy distinta a la pulsión. Esto es eminentemente clínico. Eh, si el segundo piso, lo repito un poquito porque tenemos tiempo, ahora les voy a comentar algunas cuestiones de orden administrativo que vengo pensando, pero termino la idea para no hacerles tanto lío. Eh, el, el asunto fuerte es que, si uno sigue atentamente el planteo de Lacan en el seminario 11, y ya lo que planteaba con anterioridad en Subversión del sujeto, con el grafo, el orden de la pulsión es un orden eh, que puede o no construirse de acuerdo a las condiciones que haya en el otro que permitan la constitución de un efecto de enunciación, o sea, el segundo piso. Entonces, eso hace variable la aparición o no de la pulsión. Entonces tira por tierra todo concepto. Si para nosotros la pulsión viene del cuerpo, cualquiera tiene pulsión. En cambio, si ustedes hacen eso, eso lo hemos hecho otras veces, eh, cuando tenía pizarrón, hoy no tengo los esquemitas, pero prueben. O sea, si el segundo piso es a construir y por alguna razón, por algo que haya pasado en el lugar del otro, no, no se inscriban ciertos significantes que permitan un funcionamiento del significante que habilite a la producción de la enunciación, es decir, que haya la distancia suficiente entre significante y significante como para que uno pueda suponer allí el lugar de un deseo. Si no se puede hacer eso, aparentemente no se podría construir la pulsión. Eso, ya les digo, tiene una consecuencia bárbara, que no sé si la enfaticé lo suficiente, que liga la pulsión estrictamente a el campo de la no psicosis. Es decir, para decirlo en términos brutos, pero que me parece que conviene ir acomodando de un lado unas cosas y de un lado otra. Es decir, si todo el piso en la psicosis, si todo el piso de arriba, por encima del enunciado,
no es posible construirlo y no depende de la habilidad mayor o menor del analista, sino que no están dadas las condiciones lógicas como para que eso se produzca, quiere decir que, por empezar, en una psicosis no vamos a tener pulsión, no vamos a tener deseo, no vamos a tener fantasma. ¿Se entiende eso? Entonces, es algo muy fuerte y que cuesta mucho salir de eso porque yo creo que es por la pregnancia de lo orgánico. ¿Por qué no pensar que si son estructuras discursivas, hay estructuras discursivas que tienen ciertas limitaciones y estructuras discursivas que tienen otras? Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿hay sujeto en la psicosis? De acuerdo a este esquema, no. Ahora usted me puede decir, bueno, si el sujeto depende del otro y hay otro, ¿cómo puede ser que haya otro y no haya sujeto? Bueno, es una disquisición interesante, pero al menos en la apertura que el grafo permite leer, habría que ver si siempre que haya otro existe la posibilidad del sujeto. Lo que nosotros estamos diciendo es que no hay sujeto sin otro, eh, pero la inversa no es válida. O sea, no podemos decir que si hay otro seguro que va a haber sujetos, ¿se entiende? Son condiciones diferentes. Bueno, paro en este punto y voy a una pequeña cuestión administrativa porque después me entusiasmo, qué sé yo, y se los quiero decir, a lo mejor a la mayoría de ustedes no les interesa, pero les quería comentar lo siguiente. Ayer me llegó un mail de la Facultad de Psicología, de la gente de Secretaría Académica, me parece que es, en donde se, no estaba dirigido exclusivamente a mí, sino que era un forward que a mí me llegó por estar inscrito como docente de pregrado. En ese mail se me pedía que estableciera la eh, disposición para poder eh, dictar el seminario de pregrado de una clínica lacaniana para el segundo cuatrimestre. Yo ya había tenido una conversación previa, me había llamado hace un tiempo el secretario académico para preguntarme si yo estaría dispuesto, estábamos hablando al principio, en los comienzos de la cuarentena, el secretario académico me llamó para preguntarme si yo estaría dispuesto, a pesar de que el seminario de pregrado era solamente en el primer cuatrimestre, que dadas las circunstancias, si yo podía estar dispuesto a darlo en el segundo cuatrimestre, y ya cuando fuera presencial. En ese momento le dije que sí, pero ahora recibí este mail en el cual dice que ya directamente el dictado en el segundo cuatrimestre va a ser de manera virtual, lo cual me viene mejor a mí por el hecho de que, por estar dentro de la gente de riesgo y que todavía estamos en un despelote de contagios infernal, aunque por suerte no acá,
me parece que dada mi edad, la cuestión de darlo de manera virtual me, me viene mejor. Eh, entonces, para hacerla corta, respondí a la gente de académicas que sí, que ratificaban mi decisión de dar el seminario de manera virtual en este caso. Eso no quiere decir nada, no sé si voy a tener una respuesta, lo que sea, pero por las dudas les quiero comentar a ustedes, ¿no? Porque no vaya a ser que aquí haya gente que esté despuntando el vicio, pero bueno, que también tenga intenciones de cursar el seminario este, por dentro de la carrera. Les aviso que dicen que eso comenzaría el 3 de agosto, es decir, el dictado virtual del seminario. Supongo que habrá que inscribirse, no sé si los que se inscribieron para el primero pasarán para el segundo, la verdad que no tengo idea de nada de eso. Simplemente quería avisarles eso y que de darse eh, a partir del 3 de agosto eh, yo interrumpiría, no sé si de manera total, estas otras charlas de entre casa, pero bueno, voy a ver. Por lo pronto, lo que les quiero contar es que como esto no está vinculado al dictado del seminario, pienso seguir avanzando en esto eh, tranquilamente todo el mes de julio, ya que esto no es académico y no implica que entremos en las vacaciones de invierno y demás. ¿Se entiende? Para aquellos que estén interesados por la parte de cursado, es probable que el 3 comience. Para aquellos que no, tenemos tiempo de seguir trabajando y despuntando esto, lo que queda de junio y todo el mes de julio, y después veré este, cómo, cómo lo seguimos. Bueno, eso era lo que quería comentarles y vuelvo entonces ahora al punto que nos estaba convocando y era que eh, habíamos quedado en que el orden de la demanda dentro de la fórmula de la pulsión no podía eh, ser pensado del mismo modo que como se piensa la demanda en en el piso que corresponde, o sea, en el piso del enunciado. Entonces, habíamos leído en su versión de sujeto que la demanda en ese piso superior se desvanece y allí habíamos planteado que qué quería decir que se desvanecía la demanda y era el hecho de que eh, que el desvanecimiento implicaba la pérdida del contenido de la demanda y que lo único que quedaba, que era, según Lacan, lo único que quedaba de la demanda es lo que él llama el artificio gramatical. Y habíamos visto que entonces que la pulsión en Lacan está vinculada, fíjense que la demanda es parte de la fórmula, a el artificio gramatical, que Lacan lo saca de Freud. ¿eh? Digo para que no nos parezca hipertirado de los pelos. Lacan dice que Freud, cuando habla de pulsiones y vicisitudes de pulsión, cuando trabaja los pares antitéticos, lo único que hace es hablar de tiempos verbales. Y es verdad, ¿está? Es verdad. Ustedes se acuerdan que tanto
cuando trabaja el trastorno hacia lo contrario y la vuelta hacia la persona propia, que son los únicos las únicas dos vicisitudes que desarrolla en el artículo de pulsiones y vicisitudes. Recuerden que habla de voz activa, eh, voz media y voz pasiva. Es decir, está hablando de de cuestiones gramaticales, inclusive cuando habla del objeto del sujeto y del objeto, habla en términos de categorías gramaticales. En este seminario 11, justamente, si ustedes lo revisan, van a encontrar que Lacan retoma todo eso cuando intenta hablar del hecho de las pulsiones y rescata que Freud, cuando habla de las pulsiones, lo único que haya hecho es un juego de recorrido gramatical en el sentido, dice él, de inversión de sujeto y objeto, que es el trayecto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo era? La posición, el arranque era una posición activa, que consistía, por ejemplo, en el sadismo de atormentar. De allí se pasaba a una voz media, que después Strachey aclara que Freud está trabajando con el verbo griego, que tiene esa voz media, y hay algunos idiomas que no lo tienen. Nosotros no lo tenemos estrictamente, pero tenemos el reflexivo, que sería de pasar de atormentar a atormentarse. ¿Mm? Eso ahí coinciden, dice Freud, los destinos de trastorno hacia lo contrario, está en medio proceso eso, y vuelta hacia la persona propia. ¿Está? Y recién después, y Freud destaca eso, ¿se acuerdan? Los freudianos destaca que ese es un punto bárbaro a tener en cuenta, porque es el punto de la neurosis obsesiva, un punto de fijación, diría Freud, de la neurosis obsesiva, la cuestión de el automartirio o el autotormento. Así que fíjense que de nuevo aparece la pulsión vinculada a la neurosis de transferencia. Habla de este, punto de fijación de la neurosis obsesiva. ¿Se entiende? La idea fuerte que yo estaba planteando es que si la pulsión es algo, es el modo de tramitar la sexualidad de manera significante o de manera discursiva, que se da en el lazo de una estructura pasible de producir transferencia. ¿Se entiende? Es decir, es fuerte. Entonces, cuando uno lee Clínica de las Impulsiones, clínica de, o sea, parecería como que la pulsión lo que menos tiene que ver es con la clínica de las neurosis, y sí pareciera que es absolutamente aprovechable para toda una gama de patologías. Ya la vez pasada les dije algo que, si uno lee atentamente a Lacan, Lacan plantea que en relación a la satisfacción de la pulsión, ahora vamos a ver algo, no sé si llego, es que tiene que ser una satisfacción paradójica para que uno pueda pensar algo pulsional. Y yo le decía que eso es también un indicador clínico fuerte. Es decir, si algo es
si la pulsión es aplicable en el orden de la práctica, uno la ve en por un lado, en el exceso de sufrimiento que alguien padece y que parece tener que ver con una determinada posición en relación a, al orden discursivo y no otra cosa, y también a la eh, posibilidad de que eso sea estrictamente algo eh, circunscripto a un orden de lazos y que es justamente el lazo de neurosis y de perversión. ¿Está? No sé si lo contesté o me parece que me fui para otro lado. Eh, entonces, ¿qué es la gramática? La gramática es el modo en que se fijan las construcciones. Entonces, vuelvo al asunto. Lacan dice, no hay otra forma de pensar las inversiones que Freud hace entre sujeto y objeto, sino en términos de inversiones gramaticales. Eh, Porque ustedes se acuerdan que habla de sadismo y masoquismo y lleva al par a pasar, digamos, de sadismo hasta llegar a masoquismo, con una estación intermedia. Lacan dice, eso solamente, dice eso, no, clínicamente no es para nada verdad. Es decir, no, tenemos que sacarnos la idea este, pueril de que para un sádico no hay nada mejor que un masoquista, o que la famosa relación sadomasoquista sea posible, digamos. A nivel de estructura no ocurre eso. Entonces, Lacan plantea, dice, inclusive lo plantea manera, este, de manera irónica, ¿no es cierto? Dice, solamente a Freud eh, puede ocurrírsele, ¿no es cierto? Que estaba tratando de fijar a ver si se los encontraba. Miren, se los encontré. Esta vez los dioses me favorecen. Estoy hablándole del capítulo 11, perdón, del seminario 11, el famoso capítulo que se llama Desmontaje de la pulsión. Si quieren, para la próxima lo vamos viendo paso por paso, porque ahí Lacan analiza este, los elementos de la pulsión y establece, en mi opinión, palmariamente, que se trata de algo absolutamente nuevo y que de ninguna manera tiene algo que ver con lo corporal o con lo orgánico. ¿eh? Ya les hice la diferencia entre sexualidad y, o sea, las pulsiones tienen que ver con la sexualidad, pero con la sexualidad significante. Por eso son parciales. Este, Miren esto, se los leo. Dice así Lacan. Lean ese texto de Freud para la próxima vez. Yo se los evito, ¿no es cierto? Supongo que ya la han leído 20 veces, Pulsiones y Destino de Pulsión. La primera parte les pareció fácil, la segunda parte
de los grados del yo y la polaridad anímica le debe haber parecido un bodrio, que no se entendía nada. Pero bueno, fíjense lo que dice acá. Dice, eh, lean ese texto de Freud para la próxima vez. En él verán a cada rato el salto sin transición entre las imágenes más heterogéneas entre sí. ¿Está? Dice, todo esto, ¿qué es eso? Es las imágenes más heterogéneas entre sí. Todo esto pasa solo a través de referencias gramaticales, cuyo artificio percibirán fácilmente la próxima vez. Es decir, él plantea que si uno vuelve al texto de Freud y lo lee, se va a dar cuenta que son cosas raras, imágenes heterogéneas, dice, pero que solamente se pueden entender si uno lo toma como inversiones gramaticales. Pero lo explica, ¿eh? No crean que esto queda en una entelequia, lo dice así. Fíjense, dice, en efecto, dice Lacan, ¿cómo puede decirse simple y llanamente, como lo hace Freud? Fíjense que no ahorra crítica, ¿no? Que el exhibicionismo es lo contrario del voyeurismo, o que el masoquismo es lo contrario del sadismo. ¿Se entiende? Yo cuando lo daba cuando era docente de grado, les decía, bueno, miren, ustedes no tienen por qué tener experiencia clínica y saber que la estructura masoquista no se lleva bien con la estructura sádica, ¿no es cierto? Bueno, y ahí daba un ejemplo, hacía unos chistes, pero bueno. Este, eh, pero acá lo tienen, dice. ¿Cómo puede decirse simple y llanamente, como lo hace Freud, que el exhibicionismo es lo contrario del voyeurismo, o que el masoquismo es lo contrario del sadismo? Dice, Freud formula esto por razones puramente gramaticales, de inversión del sujeto y del objeto. Sujeto y objeto como cuando nos enseñaban a analizar una oración, ¿no es cierto? ¿Cuál era el sujeto de la oración? ¿Cuál era el objeto? ¿Cuál era el verbo? ¿No es cierto? El predicado. ¿Se entiende? Sujeto y objeto acá son elementos de análisis gramatical, dice Lacan. Dice, Freud formula esto por razones puramente gramaticales, de inversión del sujeto y del objeto, como si el objeto y el sujeto gramaticales fuesen funciones reales. ¿Se entiende eso? Es decir, Freud cambia sujeto y objeto en términos gramaticales como si se refiriera a funciones reales, como si uno pudiera pensar que un sádico se convierte en masoquista, ¿se entiende eso? Que es una transformación de tipo estructural, ¿no es cierto? Eh, y fíjense lo que dice, es fácil demostrar que no es así. ¿Mm? Y basta referirse a nuestra estructura del lenguaje para hacer imposible esta deducción. ¿Está? Está dicho por Lacan. Uno lo puede tomar o no. A mí me parece que hay todo un esfuerzo, y se lo voy a tratar de hacer ver, si se animan, si pueden, léanse este. Aparte, creo que en la facu se lo dan, es decir, el desmontaje de la pulsión, pero el desmontaje de la pulsión es algo tan novedoso que Lacan hace y que dice que parece increíble que la mayoría de los analistas hayan transitado, y eso me consta, esas, eh, esas páginas
Y sin embargo, siguen pensando que la pulsión tiene que ver con el cuerpo. Ya dijimos lo que tiene que ver con el cuerpo. Por una cuestión de homología de, eh, del rombo, por así decir, que es el corte, se superpone, digamos, cierta región corporal que ofrece un corte con ese otro corte de la fórmula de la pulsión. Por eso es un eco en el cuerpo la pulsión del hecho discursivo. Eh, bueno, me queda muy poquito, les vuelvo eh, a recomendar eh, este capítulo, es el capítulo 13, se llama Desmontaje de la pulsión. Eh, Porque creo que leyéndolo acá en términos de Lacan nos va a ser más fácil asegurarnos de que es posible una clínica que no tome en cuenta tanto el cuerpo más que lo que puede ser impactado por el orden discursivo y no que el cuerpo sea lo determinante de cierto sufrimiento. Eh, los despido con esto, fíjense, ya estoy leyendo ese capitulito, no me puedo aguantar. Dice, esta introducción es la introducción al concepto de pulsión, dice Lacan, solo puede hacerse siguiendo a Freud, en la medida en que esta noción, o sea, la noción de pulsión, dice Lacan, es en él, o sea, en Freud, absolutamente nueva. ¿Está? Yo subrayaría eso, que es la noción de pulsión, según Lacan, en Freud, es algo absolutamente nuevo. Y a partir de ahí hace todo el desarrollo de por qué él considera que lo que Freud está diciendo cuando dice o cuando escribe Pulsiones y Destino de Pulsión es algo absolutamente nuevo. A mí me parece que no ha sido leído así. Me parece que en esta misma frasecita, si dice esta introducción solo puede hacerse siguiendo a Freud, me parece que pesa eso más. Ah, bueno, Lacan va a hablar de la pulsión siguiéndolo a Freud y se diluye lo otro que dice que solo puede hacerse siguiéndolo a Freud en la medida en que esta noción en él es absolutamente nueva. Los dejo con esto. Cuando ustedes leyeron Pulsiones y Destino de Pulsión, ¿le pareció que allí se planteaba algo novedoso en cuanto a los términos que Freud distingue? Bueno, les mando un abrazo. eh, Gracias, veo que ahí hay 13 seguidores férreos y después hay mucha otra gente que aprovecha para hacer otras cosas, pero que después eh, sigue mirando y comentando. Así que nos vemos el sábado que viene con esta especie de tarea, si quieren. Así cerramos de la cuestión de la pulsión y veo si me doy más tiempo para irnos para el otro lado del grafo, porque si bien la pulsión aporta la gramática, eh,
toda la parte de el lado izquierdo del grafo va a implicar la función de la retórica, para que veamos que está en términos absolutamente discursivos, pensado todo esto. Bueno, un abrazo y gracias. Chao.